Barra Matutina con sentido social presenta La vida es lucha, con la periodista Janet Arceo. Bienvenidos a La Vida es Lucha. Qué gusto me da estar en la conducción de este programa que para mí es un privilegio y espero que a ustedes les gusta y que les siga gustando todos los temas que abordamos. ¿Cómo están ustedes? Es un placer desde aquí, a nombre de todo el equipo, abrazarle y pedirle que se quede con nosotros. Gracias por formar parte de esta comunidad interesada en aprender, en sanar. Soy Janet Arceo y les doy la bienvenida. El tema de hoy es uno que ha captado la atención de miles de internautas en redes sociales: la detección del trastorno del espectro autista, específicamente en mujeres. La historia de la psicología está influenciada por un modelo hegemónico de estudios que prioriza los síntomas, cualidades y características masculinas. En años recientes se ha puesto el dedo en el renglón para identificar cómo las mujeres viven ciertos trastornos y afecciones. Y es así como hemos logrado reconocer las diferencias de experiencias en las personas con neurodivergencias en ambos sexos, en este caso el trastorno del espectro autista. Y me es muy grato presentar, como siempre, a mi queridísima Diana Cortés, terapeuta del lenguaje, colaboradora de este espacio La Vida es Lucha. Bienvenida, Dianita. Gracias, Janet, y gracias a todos ustedes. Va a ser un temazo que vamos a poder abordar. Estoy segura que así será. También nos acompaña la maestra Alejandra Angers Franzoni y nuestra voz de la sabiduría Circa nos compartirá un poco más sobre su vastísima trayectoria. Alejandra Angers es licenciada terapeuta egresada del Instituto Nacional de Comunicación Humana. Cuenta con la maestría en Conciencia Plena Aplicada y los diplomados en Neuropsicología, Aprendizaje y Nutrición. Está certificada en Brian Jim, neuroaprendizaje y terapia cognitivo-conductual, entre otras. Igualmente es creadora del programa de habilidades cerebrales cognitivas y conductuales y directora del área de rehabilitación de LEOPA. Ha tomado cursos en terapia multifuncional, dispraxia, dislexia, lectoescritura para niños con síndrome de Down y discapacidad, entre otros. Fue directora nacional de organizaciones internacionales de apoyo a personas con discapacidad. Alejandra, gracias en verdad por aceptar estar con nosotros el día de hoy. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí. Y para completar nuestro panel de hoy, nos acompaña el psicólogo Sergio Vallarta Cortés, colaborador de CIMI APSE. ¿Cómo estás? Un gusto, Janet. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien. Interesante el tema, ¿verdad? Muy interesante, la verdad. Pues vamos a empezar. Y para entrar en materia, Circa, la voz de nuestro programa, que en latín significa acerca de, nos preparó la siguiente información. El trastorno del espectro autista es una condición del neurodesarrollo que afecta la comunicación social. Presenta patrones de comportamiento repetitivos o intereses restringidos, variando ampliamente en sus manifestaciones. Aunque las cifras son aún limitadas, se estima que hay una mujer autista por cada 4 varones diagnosticados. Sin embargo, esta disparidad puede ser incorrecta debido al subdiagnóstico en mujeres. El trastorno del espectro autista en mujeres tiene una serie de características que a menudo llevan a un diagnóstico tardío. Y por eso empiezo con Alejandra. Queremos que nos digas cómo se diferencia el trastorno del espectro autista en hombres y en mujeres, que es el tema que nos ocupa hoy. Claro que sí, Janet. Bueno, el trastorno del espectro autista es muy amplio, por eso hablamos de un espectro. Entonces es muy importante entender que cuando están dentro del espectro autista y los síntomas y los signos son muy severos, es igual en hombres y en mujeres. Pero cuando la situación o el espectro es mucho más moderado, hay diferencias muy significativas que hacen que las mujeres pasen desapercibidas. Porque los hombres, el diagnóstico del espectro autista en hombres es más fácil porque
se pensaba que de cada 4 hombres, una mujer tenía autismo. Entonces se estudió en hombres. Entonces los síntomas que se buscan son distintos. Y las mujeres tratan de adaptarse cuando son leves, tratan de adaptarse, enmascaran sus síntomas, actúan para comunicarse mejor con los demás. Entonces es mucho más difícil poder entender cuál es el espectro autista en mujeres que en hombres. Ya entiendo, por esa adaptación natural. Pero ¿qué es realmente el autismo? Hay gente que dice, bueno, ¿qué es el autismo? El autismo es un trastorno del neurodesarrollo. Es un trastorno del neurodesarrollo en donde las personas tienen unas diferencias neurológicas para comunicarse con los demás, para sociabilizar con los demás y para sentir lo que hay alrededor de ellos, como los sonidos, las texturas, los olores, etcétera, diferente que los demás. Exacto. Y se detecta, lo ideal sería que se detectara desde la infancia. Lo ideal sería que se detectara desde la infancia, sin embargo, en las mujeres muchas veces se detecta en la adolescencia o en la adultez. Eso. Por eso quiero preguntarle a Sergio, ¿a qué se debe ese, podríamos decir, subdiagnóstico en mujeres y niñas? Sí, sobre todo lo que pasa es que las mujeres, culturalmente, a veces como los roles de género, ¿no? Estos estereotipos de género, las mujeres están más enfocadas como al cuidado, a la comunicación, a ser más sociables. Al final del día, esto impacta todavía en los diagnósticos. Entonces, las niñas que presentan estos diagnósticos, hay muchas ocasiones donde enmascaran estos síntomas y empiezan a hacer este camuflaje social. Empiezan a imitar ciertas conversaciones, incluso a veces ensayan, ¿no? Ensayan diálogos de películas, y entonces empiezan a hablar de cierta manera que la gente dice, pues no pasa nada, ¿no? Y no se detecta. O muchas veces también, al no hablar tanto, todavía efectivamente como el tema de género, es como las niñas están calladas y es como de, pues es que son tímidas, ¿no? Y los niños están callados, no, ¿por qué están callados? Algo pasa, ¿no? Y entonces es cuando empiezan como a tener más inquietud respecto a qué pasa ahí con los niños. Por eso es que muchas veces el diagnóstico o la inquietud de las mamás, de los papás, no es tanta porque como enmascaran, como tienen este camuflaje social, pues eso pues afecta, ¿no? El diagnóstico oportuno. Pero una parte es esa, la sociabilización, pero otra es todo lo que mencionaba, sale del ruido, las texturas, y eso se capta luego, yo entiendo, en un niño pequeño, ¿no? Claro, aquí lo importante es que podamos diferenciar a cada persona sobre sus gustos y preferencias también y de ahí partir sobre qué es realmente desagradable. Muchas de las ocasiones se piensa que es como una cuestión conductual, ¿no? Sí. Pues si no te gusta el ruido vas a tener que aprender a escucharlo, ¿no? Por ejemplo, o pues así vivimos y te vas a tener que adaptar. Y muchas de las ocasiones es un tema que no puede controlar, en este caso, las niñas o las mujeres, es algo que no está dentro de sus posibilidades poderlo controlar. Y es ahí donde tenemos que observar muy bien desde la niñez qué cosas sí y qué cosas no son de conducta y cuáles son sensoriales. Eso. Y Diana, ¿cómo influyen las diferencias socioculturales del género en la manifestación de este trastorno del espectro autista en las mujeres? Pues justo este tema que tenemos sobre las mujeres son más calladas, más sentimentales, y entonces, pues si llora por alguna cuestión de la socialización en la escuela, pues es que es normal porque es niña y ellas son más sensibles. En cambio, cuando se da en un niño, es como, caray, ¿qué está pasando aquí? Y es por eso este camuflaje social que se llega a presentar muchas de las ocasiones, ¿no? Ese es el motivo. Alejandra, háblanos un poco más de esa sintomatología que debe servir, que el programa de hoy sirva para detectar esos focos rojos que si estamos enmascarando porque pensamos que no son importantes, pero llévanos a ese punto para lo que pretendemos es detectar oportunamente, ¿no?
Claro, bueno, en las mujeres, y estamos hablando de estas mujeres, como dije en el inicio, que sí tienen un rol en la sociedad, que platican, que están integradas, pero que les cuesta mucho trabajo, ¿no? Entonces, uno de los síntomas es ese, en la parte social, les cuesta trabajo realmente integrarse a la sociedad. Tienen amigas, quieren tener una pareja, pero les cuesta trabajo hacer estas amigas o conservarlas, tener esta pareja o conservarla. Tienen mucho interés en sí tenerlo, pero les cuesta mucho trabajo. Entonces, ese camuflaje social del que hablaban Sergio y Diana es: trato de imitar a mis compañeras, trato de ser como ellas, o de la película que vi, el personaje que vi, y entonces hago sus diálogos y todo para poder encajar, porque sí les interesa mucho encajar. Entonces, trato de encajar, pero me cuesta mucho trabajo. Hay sensibilidad sensorial. La parte sensorial también es: no te gusta el ruido, pues ni modo. Entonces se adaptan a eso y aprenden a tolerarlo. Pero justamente aprender a tolerarlo les causa muchísima ansiedad. Claro. Entonces, esa ansiedad es otro de los síntomas. Es tener ansiedad constante, que muchas veces se confunde esa ansiedad y diagnostican a las mujeres con trastornos de ansiedad o trastornos de la personalidad, y lo que realmente tenían era un trastorno, estaban dentro del espectro autista. El trastorno del espectro autista en mujeres es complejo, como estamos escuchando. Los invito a ir a una pausa. Al regresar vamos a continuar charlando sobre el tema. Está interesante, ¿verdad? No se vayan. Estamos a punto de reanudar, pero antes le invito a formar parte de esta charla. La manera de hacerlo es muy sencilla. Síganos en redes sociales. En Facebook estamos como Simi TV Oficial. En Instagram nos encuentra como @SimiTelevisión. Y en la plataforma TikTok estamos como Simi Televisión. Continuamos con La Vida es Lucha con Janet Arceo. Qué bueno que siguen con nosotros aquí en La Vida es Lucha. El tema de esta emisión es el trastorno del espectro autista en mujeres, el cual en parte se caracteriza por la dificultad para sostener interacciones interpersonales. Y entonces Alejandra ha dicho cosas muy interesantes, lo mismo que Diana, lo mismo que nuestro experto acá de Simisay. Qué bueno que logramos ir conjuntando y apenas estamos, digamos, en el arranque, poniendo el tema en la mesa. Alejandra, a mí me gustaría que entre todos, Diana, que todos nos fueran explicando el espectro y, por ejemplo, en un niño o en una niña, ¿cuáles son las áreas en donde se puede ver esa diferenciación? Tú nos estabas también explicando y tú lo puedes complementar también, Diana, y tú también. Creo que es muy importante. Aquí es importante primero de entender cuál es el diagnóstico base, ¿no? Sabemos que hay una diferenciación, una subdivisión en cuanto a mujeres y hombres, pero en realidad el trastorno del espectro autista como un trastorno neurobiológico que afecta la comunicación, la socialización y el juego. El juego, esto de manera de cuando estamos pues, en la edad de la infancia. Que es muy importante. Exactamente. Desde ahí. Esta tríada nos da en sí la diferenciación del diagnóstico del trastorno del espectro autista. Tienen que estar los tres comprometidos. Uno más que otro, pero los tres. En menor o mayor severidad, pero tienen que estar presentes. Y dentro de esto existen 3 niveles de apoyo. 1, 2 y 3. En donde el nivel 1 es aquel en donde no se requiere un acompañamiento en estas 3 áreas. Puede ser muy autónomo, ¿no? Solamente una guía, terapia, ¿no? Y puede llevar a cabo estas 3 esferas. En el nivel medio, que sí necesitamos mucho más apoyo, una guía más especializada y pues va a existir esa barrera. Y en el 3, en donde es la severidad mayor, en donde muchas de las ocasiones hasta llegan a ser pacientes que siempre van a requerir un tutor o una persona que esté guiándolos todo el tiempo. Es el más severo. Es el más severo y este es en el que
muchas de las ocasiones identificamos el trastorno, porque este es el que está prácticamente en el libro, así tal cual descrito, y es el que la mayoría de la sociedad puede interpretar como el autismo. Y entonces los demás no sabemos qué es, pero esto sí. Y muchas de las ocasiones, pues existe este temor al diagnóstico, porque entonces si a mí me dicen que tengo trastorno del espectro autista, yo me imagino a esa persona del grado 3. Exacto. Cuando no todos son desde esta perspectiva. Alejandra. Claro, y bueno, en este programa estamos abordando el tema de las mujeres y por eso estamos hablando como del grado 1, porque estamos hablando de cuando se diagnostican de forma tardía y cuando es difícil diagnosticar a una mujer. Y por ejemplo, en las habilidades sociales, la diferencia entre hombres y mujeres. Los hombres, si no se están relacionando con los demás, es como más normal. Las mujeres quieren encajar. Las mujeres que están dentro del espectro... Normalmente queremos encajar. Normalmente quieren encajar y entonces utilizan este masking y este camuflaje social de aprenderse diálogos, de planear cómo voy a actuar en esta reunión y qué le voy a decir a mi amiga o qué le voy a decir al niño que me gusta o al señor que me gusta, porque hay algunas que ya son adultas y son diagnosticadas ya de mucho más grandes. Entonces, eso es en la parte de habilidades sociales. ¿Pero ellas piensan que así hacen todas las demás mujeres? No, ellas sí se dan cuenta. Ellas sí se dan cuenta. Por eso dicen, soy como un alien, o sea, no encajo, no me siento, pero no tienen me siento rara. Nada más se sienten raras. Solo se sienten raras. Luego, en la parte de la comunicación, el hombre generalmente es, en general, todos los hombres son más directos, van al grano, y las mujeres somos mucho más rolleras. Sí. Y es lo fuerte. Entonces, la mujer que está dentro del espectro autista, pues tiene una conversación más elaborada y la ensaya y la practica y todo, y platica, entonces se ve como que, pues no tiene tanto problema. Pero a ver, una mujer que sí se da cuenta que es rara, que tiene que prepararse para estar frente a otras personas en una junta, en una reunión, etcétera, ¿tendría que buscar ayuda en dónde? ¿Tendría que, al saber todo esto, al sentirse así, a quién tendría que acudir? Sí, pues la realidad es que tendría que ir como a un lugar donde haya especialistas en neuropsicología. Le da miedo, yo creo, ¿no? Sí. Sí, y además el primer síntoma es me siento rara, como que no encajo, entonces tengo que ir al psicólogo o al neuropsicólogo o al psiquiatra incluso, porque tienen ansiedad muy fuerte. Pero con la idea esta que tenemos de que ir al psicólogo o al psiquiatra para gente que está loca. Claro. Porque todavía hay mucha gente que piensa así. Todavía el psicólogo es más, ya hoy en día, y es mucho más accesible también. Entonces lo tenemos más a la mano, podemos tener más a la mano un contacto de un psicólogo, pero en cuanto muchas de las ocasiones te dicen, no, es que esto ya es una cuestión de psiquiatría, es como, ¿por qué? Claro, porque si te enfermas del estómago, dices, voy al gastroenterólogo y no te da pena. No, voy al gastro. Ni pena ni miedo. Pero la gente que dice, voy al psiquiatra porque tengo un problema de salud mental y la mente es como, si no, estoy mal de la mente, estoy loco, no es cierto. No estamos locos si tenemos algo de ansiedad, no estamos locos si tenemos explosiones emocionales, porque por ejemplo también es otra de las características, la parte emocional. En el hombre explota, grita, avienta cosas. La mujer dice groserías, ¿no? La mujer lo internaliza y esto se le convierte en ansiedad muy fuerte y empiezan a tener ataques de ansiedad, ataques de pánico. Entonces es cuando dicen tengo que ir a que me atiendan y van a un psiquiatra, a un psicólogo y les dicen, bueno, pues tienes un trastorno de ansiedad o un trastorno de la personalidad, pero no ahondan en la historia clínica para ver que desde chiquititas traían esto y entonces están dentro del espectro autista. Luego la otra cosa que platicábamos antes también, me encantan el maquillaje, pero al hombre le encantan los aviones y se sabe las marcas de los aviones, los motores que tienen, cosas así que nadie se sabe, pero una mujer que sabe mucho de maquillaje, dices, ay, sabe muchísimo de maquillaje, qué padre, o de moda, o de las marcas. Sí, pero se clava en un tema. Claro. Se vuelve mucho más
o sea, la diferencia es esta, ¿no? Que el hombre es una obsesión en algo que a los demás les parece extraño o demasiado intenso, y a las mujeres es, wow, sabe muchísimo y aprendí muchísimo porque me explicó de la moda o incluso de la psicología, porque también como se sienten raras, entonces empiezan a estudiar mucho de la psicología y tienen temas de conversación sumamente interesantes. Entonces, esas son las diferencias principales entre el hombre y la mujer en el autismo cuando ya son más diagnosticados más grandes. Y como dijo Diana, cuando son chiquitos y el autismo están dentro del espectro y esto es severo, se diagnostica igualito al hombre y a la mujer, porque en realidad el diagnóstico o los temas que les afectan son los mismos. Simplemente se manifiestan de manera distinta y son mucho más aceptados o camuflajeados en la mujer. Bien, ahí vamos entendiendo más. Hablando sobre la comunicación, Sergio, háblanos de algunas de las particularidades comunicativas. Como lo estaba diciendo ahorita Alejandra, tú, bueno, por tu experiencia y por todo lo que escuchas y por todo lo que tratas en consulta, podrás hablarnos de esas diferencias, hablando de autismo. Sí, de hecho, lo que comentaba ahorita Alejandra es bien cierto, como esta parte de que a veces el sarcasmo, el doble sentido, los chistes también. Tuve una paciente que llegaba y me quería contar chistes, ¿no? Pero los chistes eran así como planos y se reía ella sola y era como, bueno, ok, ¿no? Ella no estaba diagnosticada todavía, entonces era importante como estar platicando con ella, y a partir de estas conversaciones es que uno se da cuenta, y como bien decía Diana, ¿no? Se hace la canalización a un espacio donde pueda ser bien diagnosticada, y justo en ese sentido, ahí es donde nos vamos dando cuenta, en cómo de repente los diálogos tienden a ser como muy prefabricados, y por ejemplo en la consulta, los diálogos hasta parece que son los mismos, ¿no? Que están muy, muy, muy ensayados, que son diálogos que ya están prefabricados, y entonces es como tratas de ir por otro lado y de repente es como empiezan a entrar en ansiedad. Entonces ahí es importante también como terapeuta disminuir o acompañar ese proceso para que esa ansiedad disminuya, pero entonces ya sabes que tienes que canalizarla a un lugar especializado para que pueda ser bien diagnosticada, y que el diagnóstico, más que un estigma, sea una ayuda, algo que le permita tener las herramientas para poder dejar de sentirse como este alien, como que no encaja en la sociedad, y que también eso es un tema bien importante porque habla del estigma, porque muchas veces también no acuden a los espacios porque el estigma, ¿qué van a decir? ¿No? El tema del tabú de la salud mental, si bien ya está abriéndose cada vez más, pero de repente es, no, porque ¿qué van a decir mis papás? ¿Qué van a decir mis amistades? ¿Qué va a pasar? ¿No? Y tienden como incluso a aislarse. Entonces también es muy importante que existan este tipo de espacios para que cada vez haya más información y las personas lo normalicemos, ¿no? Realmente no lo veamos como algo raro, y que entendamos que todas las personas pensamos, sentimos y percibimos el mundo de manera distinta. Y yo sé que el público está muy interesado en este tema, el trastorno por espectro autista. Y entonces, ¿qué tal si ahora retomamos las dudas de la audiencia, pero en el siguiente bloque? Vamos a hacer un corte y regresamos a La Vida es Lucha. Que no se le escape ni un momento de Simi Televisión. Forme parte de nuestra comunidad digital. Estamos en Facebook como Simi TV Oficial. En Instagram nos encuentra como @SimiTelevisión. Y en TikTok somos Simi Televisión. Estamos en La Vida es Lucha. Y créame que escucharle a usted enriquece nuestro programa. Es momento de atender las preguntas de cada uno de ustedes con respecto al tema de hoy. Recuerde, el trastorno del espectro autista en mujeres. Aquí empezamos. ¿Qué es el autismo? Es una condición del neurodesarrollo que se caracteriza por dificultades en la socialización,
en la comunicación, en tener intereses muy restringidos y también en cómo procesa las sensaciones del medio ambiente. ¿Es verdad que se presentan más en hombres que en mujeres? En realidad, que se presente más en hombres que en mujeres es porque está subdiagnosticado en las mujeres. Actualmente se dice que por cada 4 hombres hay una mujer con autismo. Sin embargo, lo que vimos hoy en el programa es que está subdiagnosticado por el enmascaramiento que logran hacer las mujeres para el autismo y que se diagnostica de forma tardía, y estamos seguros también de que hay muchas mujeres que nos están viendo que todavía no están diagnosticadas y que sería maravilloso y un gran alivio que puedan ir a un grupo multidisciplinario que las pueda atender. ¿Es diferente el diagnóstico entre hombres y mujeres? El diagnóstico en temprana edad es exactamente el mismo. De hecho, no hay hasta hoy en día un trastorno del espectro autista para mujeres y uno para hombres. Entran dentro del mismo espectro. Sin embargo, la manera de diagnosticar tiene que ser distinta. Las baterías hoy en día son muy sesgadas para los hombres y necesitamos historias clínicas más amplias, un perfil del entrevistador más humano que conozca un contexto más amplio y dejar atrás estas citas breves en donde pueden marcar con un diagnóstico de por vida en unas cuantas sesiones. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes en las mujeres con autismo? Los síntomas más frecuentes tienen que ver con el no sentirse parte del mundo, ¿no? De repente hay momentos donde la comunicación se ve alterada, por ejemplo, a veces no entienden, por ejemplo, el sarcasmo, el doble sentido, los chistes, y entonces es importante también cómo hay ciertas sensaciones del medio ambiente que van provocando cierta ansiedad que no pueden sentir de manera como que les provoque una sensación de seguridad. ¿Con qué especialistas deben de ir? Si son niños, deben de ir con un neuropediatra o un pediatra especializado en neurodesarrollo, o un paidopsiquiatra incluso. Si son adolescentes o adultos, con un psiquiatra o un neuropsiquiatra o un neurólogo para que ayude a detectar los síntomas. Sin embargo, la intervención debe ser multidisciplinaria y también deben de acudir con un terapeuta en comunicación humana o terapeuta de lenguaje para que vea todo el tema de comunicación, y con un terapeuta ocupacional para ver todo el tema sensorial. Soy mujer y a los 40 me diagnosticaron. ¿Por qué los médicos no sabían que tenía? Muchas de las ocasiones estos diagnósticos no se dan de manera oportuna porque las mujeres poseemos muchas habilidades para poder ser parte de algo. Y entonces en este afán de querer pertenecer y de querer agradar a las otras personas, llegamos a enmascarar y a poder ser funcional en todas nuestras áreas, y es aquí en donde pues no se pudo diagnosticar de manera temprana. Ahora que eres una adulta plena y que entonces requieres saber qué está pasando con tu vida, con tu ser, con tu persona, con tu cuerpo, es donde se da el diagnóstico, y no por ser tardío quiere decir que no se tiene el acompañamiento seguro que se debe de tener, ¿no? Siempre el diagnóstico es importante a cualquier edad, niños o ya en una mujer adulta. Qué interesante es hacer un programa como este en donde la información llevará a muchas mujeres a sentirse identificadas con lo que cada uno de ustedes va diciendo y decir, pues realmente yo nunca he buscado más allá, siempre me he sentido así y nunca he buscado un apoyo profesional. Si hoy con este programa permitimos, le damos herramientas suficientes a esa mujer para ir adelante, con todo y su sentirse rara, que lo tome, se lo ponga en la bolsa y busque
esa ayuda profesional. Yo me quisiera quedar en esta parte sensorial, que me parece sumamente importante. Hemos hablado de la parte social y todo, pero ¿qué tal la sensorial? Porque yo veo que incluso ya ahora hay espectáculos que se adaptan. O sea, una persona no puede adaptarse a muchas cosas que ocurren y que les provoca un malestar tremendo. Sí, así Sí, es. claro. Y fíjate que, Janet, que en este sentido vivimos en un mundo sensorial, ¿no? Sí. O sea, en donde todo el tiempo estamos oliendo, escuchando, viendo, Tocando, sintiendo, sí. ¿no? De cómo nuestro cuerpo es capaz de procesar esta información sensorial y entonces deja una huella, un aprendizaje y cómo después lo puede utilizar. Todo esto es un tema de un circuito sensorial, un procesamiento sensorial. Y cuando ese niño lo vemos lo podemos distinguir muy fácilmente porque, como ya lo habíamos hablado, es que no tolero mucho los ruidos, me espanto, corro, lloro, me tapo los oídos y entonces las luces no me gustan, No me gusta que me toquen. No me gusta que me toquen y entonces me retraigo, lloro, digo que pues no me gusta, pero cuando ya eres adulta, estos temas se vuelven más complejos, porque entonces yo ya no puedo actuar de la misma manera que actuaba como cuando era un infante o un niño, una niña, y tengo que buscar la manera de huir de estos estímulos y de cómo se sienten dentro de mí, ¿no? Este nivel de conciencia que ya es superior al tener la adultez, entonces se vuelve a que mi cuerpo no está adaptado en este espacio, ¿no? Y yo necesito que estos estímulos bajen para sentirme en confort cuando voy a ciertos lugares. Ahora, ¿es difícil? Sí, muy difícil, porque vivimos en un mundo inmerso de sensaciones. Sí. Pero bueno, gracias a muchos estudios y que estamos siendo mucho más incluyentes, ya existen funciones relajadas. Funciones de cine, de teatro, que se adaptan para grupos determinados de personas con autismo. Así es. Y otra cosa también muy importante, las conductas estereotipadas que presentan las personas que están dentro del espectro autista son reguladores emocionales. Si yo ya me siento con demasiados estímulos al mismo tiempo y entonces me estoy sintiendo mucha ansiedad, generalmente los hombres, hay una diferencia también aquí entre los hombres y las mujeres, porque los hombres a lo mejor aletean las manos o empiezan a dar vueltas o a caminar y caminar y caminar, o a mecerse. Ese yo he y visto las mucho. mujeres lo enmascaran también muchísimo, entonces empiezan a agarrar el pelo y se empiezan a hacer así. Entonces, esto por mechitas. Exacto, esto es una conducta más aceptada. Yo he notado, a jalarse el pelito una así, a compañera que, rascarse. ¿sabes qué hace? Se toca la ceja y se toca la ceja y se toca la ceja y se arranca la ceja. Son conductas estereotipadas, pero muy enmascaradas. Entonces, también por eso es más difícil diagnosticarlo en mujeres, porque el hombre a lo mejor aletea las manos, a lo mejor empieza a dar vueltas, se mece. La mujer hace esto y dices, está jugando con su pelo. Sí, coqueta. O se empieza a hacer así en las uñas. Sí. Y pues está ansiosita y se está haciendo así en las uñas. Pero ya una persona diagnosticada sabe qué hacer cuando empieza a entrarles esta angustia. Pues les enseñan técnicas de relajación, exactamente. Eso es lo que quisiera que habláramos. Técnicas de relajación, de respiración, de conciencia plena, en donde estoy sintiendo mucha ansiedad, entonces mejor me concentro en cómo se siente mi cuerpo ahorita en este momento en esta silla, en cómo está mi respiración, está muy acelerada, entonces voy a hacer una respiración profunda, inhalo, exhalo y me relajo y entonces puedo sentirme mucho más cómoda en un ambiente en donde antes me generaba ansiedad o me generaba un ataque de pánico. O poder captar cuando me va a dar un ataque de ansiedad. Eso. Entonces, estoy sintiendo que me estoy saturando demasiado de toda la información, estoy a punto de tener un ataque de ansiedad, me voy a sentar, voy a hacer unas respiraciones, me voy a tranquilizar y entonces puedo seguir funcionando sin que me dé ese ataque de ansiedad, porque paro con el signo que me está mandando mi cuerpo, puedo parar con muchas técnicas que podemos trabajar con ellos. Por eso es importante el diagnóstico. Exactamente. Por eso. Pero me encanta que ya pueden tener a la mano cosas muy sencillas, pero que desconocían,
para poder continuar en la vida cotidiana. Sí, así es, y poder echar un vistazo en todos los diagnósticos que se han dado de manera previa y observar muy bien si es aquel diagnóstico de depresión, de ansiedad, de trastorno límite de personalidad, y tal vez no va por ahí, ¿no? Y tal vez ya me están dando el tratamiento para esto y aún así me sigo sintiendo incómoda. Exactamente, qué importante hablar de todo esto. Gracias, Diana, gracias, Alejandra. Sergio, ¿qué les parece si vamos a una pausa comercial? Regresamos en un momento, vamos a entrar al bloque en donde vendrán las conclusiones que seguramente, o lo que haya quedado por ahí en el tintero que falta decir para abordar lo más que podamos en esta hora el tema. ¿Sí, Sergio? ¿Te parece? Volvemos, no se vayan. Desde hace 30 años, estos ojos han visto cómo se crea la bondad. Han visto cómo a través de la suma de buenas voluntades se logra lo inimaginable. Se logra unión, se logran sonrisas llenas de salud y de alegría. 30 años de responder de manera inmediata ante cualquier emergencia. Juntos logramos cosas increíbles. Fundación del Dr. Simi. Juntos creamos la bondad. Estamos a punto de reanudar, pero antes le invito a formar parte de esta charla. La manera de hacerlo es muy sencilla. Síganos en redes sociales. En Facebook estamos como Simi TV Oficial. En Instagram nos encuentra como @SimiTelevisión. Y en la plataforma TikTok estamos como Simi Televisión. Estamos ya en la recta final del programa de hoy, La vida es lucha. Tuvimos la oportunidad de ir repasando algunos de los aspectos del trastorno del espectro autista en mujeres, que está, como bien se ha dicho, subdiagnosticado. Las mujeres vamos encontrándole ahí la forma de que no se note algo que sentimos que no es igual que en las otras mujeres, pero lo vamos disfrazando y no hemos llegado al punto de buscar ayuda profesional para, si es esto, bueno, detectarlo, primero diagnosticarlo, para saber qué hacer y dejar de estar nada más ansiosa, mal, ¿no? Preocupada. Sí, mal. Sí. Hay un aspecto, y ahora que estábamos en el corte comercial, nos decía Alejandra, de muchas niñas y de muchas jovencitas que al tener esta serie de actitudes diferentes a las demás, no son aceptadas e incluso son chicas que acosan, que los demás a lo mejor se burlan, el famoso bullying terrible. Exactamente, porque cuando son chiquitas, van al kinder y todo, y como que están todas, los niños son mucho más empáticos, sensibles, etcétera. Conforme van creciendo y llegan a la adolescencia y empiezan a formar grupitos, empiezan a ver que hay estas diferencias, que de repente las niñas de su grupito, que ya son adolescentes o que están preadolescentes o adolescentes, dicen, no, ya no nos gusta tanto que esté con nosotros, y entonces empiezan a cerrarle puertas. Y empieza ese espacio que era tan seguro, un lugar seguro como es la escuela, empieza a volverse un espacio donde se sienten mal, donde son acosadas, donde son excluidas, y entonces empiezan a sentirse diferentes y ya no es un lugar seguro. Sí, Sergio, ¿querías apuntar algo? Sí, que justamente este nivel de violencia que se vive tanto en la escuela como en la casa por el nivel de exigencia que se tiene, pues obviamente va a hacer que, como decía Alejandra, su sistema de seguridad se disregule constantemente, y entonces todas las sensaciones van a ser todavía más intensas, las señales de peligro en el ambiente van a ser todavía mayores, y entonces ahí es cuando se presenta, además del tema de la depresión, la ansiedad, porque entonces se va a estar detonando constantemente y va a necesitar más apoyos por toda esta inseguridad que está sintiendo del entorno, ¿no? Su sistema nervioso inmediatamente se va a poner en modo alerta y va a colapsar, ¿no? Y entonces puede haber tres probables situaciones: o que todo el tiempo se vuelva más agresiva, o que busque huir de las situaciones y aislarse, aunque esto pues conlleva que también ella esté como en una confusión muy grande, o que se quede congelada.
y que simplemente ya no actúe. Así es, y aquí es importante también señalar que para el trastorno del espectro autista en mujeres se han creado algunos perfiles, ¿no? Como los que ya hemos hablado nosotros aquí, pero más específicos, como el perfil del camuflaje, ¿no? Y hay mujeres que solamente se van hacia ese perfil, todo el tiempo lo están enmascarando. El perfil del perfeccionismo, en donde todo el tiempo queremos hacer todas las cosas tal cual nos han dicho que se tienen que hacer. Un perfil más ansioso, en donde si no sale como yo espero, entonces me empieza a generar un malestar físico. Uno que es de relaciones peligrosas, ¿no? Interpersonales, porque entonces en este nivel de apoyo que yo necesito para sentirme comprendida, hay alguien que viene a entenderme, se puede volver una relación muy complicada y muy difícil de dejar, porque entonces esta persona se vuelve mi sistema de apoyo y ese es otro grande perfil que se tiene. Y existe otro más que es la sensación de pérdida de mi identidad cuando soy diagnosticada de manera tardía. Ese es uno de los últimos perfiles en donde la persona que yo creía que era, ahora ya no lo soy. Y esa pérdida de identidad también requiere de apoyo. Claro, y también está el perfil intelectual en donde mi trabajo o mis estudios son lo más importante. Entonces voy a sacar las mejores calificaciones o voy a dar los mejores resultados en el trabajo, pero fuera del estudio y del trabajo, ¿quién soy? Exactamente. O sea, bueno, pues yo quisiera que entráramos, porque el tiempo ha volado, entrar a este último espacio de las conclusiones. Vamos a ver, ¿con quiénes deberían acudir en caso de tener sospecha de autismo? Muchas mujeres que están en sintonía con nosotros. Esa sería la primera pregunta. Y la siguiente, ¿cómo es el acompañamiento para mujeres con este trastorno? A ver, adelante, Sergio. Sí, pues como ya mencionaba Alejandra, acudir con un especialista en neurodesarrollo es primordial, y también, como ya había comentado Diana, el acudir a una intervención multidisciplinaria con psicología para que trabaje el tema social, de regulación, terapia ocupacional para trabajar todo el tema de integración sensorial, neuropsicología para trabajar todo el tema cognitivo, etcétera, dependiendo también de los retos que presente en este espectro, entendiendo que es algo que no es como una gripe, ¿no? No es como de, toma una pastilla y ya, no, realmente son muchas cosas que se tienen que atender y es importante contar con un equipo multidisciplinario, ¿no? Incluso también en el lenguaje. Hay veces, creo que no mencionamos un tema que es la ecolalia, que de repente puede estar presente, que es cuando repiten constantemente ciertos diálogos o ciertas palabras, pero esto ya estamos hablando de un nivel más alto, ¿no? Porque nos enfocamos mucho en el nivel 1, como más funcional, por así decirlo, o que es difícil de detectar. Pero cuando hablamos de niveles que requieren más apoyo, pues también hay diversos retos, como por ejemplo también cuando llegan a la adolescencia y que pues empiezan a retrasar, también la familia busca retrasar el desarrollo, por ejemplo, que no tenga su primera menstruación, o busca, ¿no? Como violentar los derechos sexuales y reproductivos de las niñas con trastorno del espectro autista. Eso no, fíjense, en eso no habíamos pensado, eso no lo habíamos abordado. Y desde el cambio hormonal, ¿no? También. Claro. De por sí ya esto es un tema que causa pues una incomodidad en ciertas familias. En mi propia persona ya no sé qué está sucediendo, estas hormonas están a todo lo que dan para el proceso de adaptación y entonces ahora no sé qué es. Si es una cosa o es la otra o están combinadas, y entonces aprenderlas a separar y a nombrar cada cosa como es y a identificar cuando es un tema hormonal y cuando no, porque también hay una gran, en las mujeres es hormonal, ¿no? Estás muy enojada, ya se te va a pasar. ¿Estás en tus días o por qué estás así, tan sensible? ¿No? Y también aprender a diferenciar cuando pues esto no es así. Así es. ¿No? Sí. ¿Y alguna conclusión aparte, Diana, que quieras compartir con el público? Solamente que la detección siempre nos va a dar claridad sobre el acompañamiento. Un acompañamiento seguro,
una red de apoyo, familiares, amigos. Nosotros sí somos la red de apoyo, aprender a escuchar, a no juzgar, a acompañar desde este tema tan sensible, tan empático y pues solamente ser un canal de apoyo para las demás personas. Muy bien, gracias, Sí, Diana. Muchas gracias a ti, Janet. ¿Y tú qué nos quieres decir, mi querida Alejandra? Bueno, yo creo que es muy importante que dejemos de normalizar las conductas de las mujeres, ¿no? Generalmente es que las mujeres son berrinchudas, es que las mujeres son chillonas, es que las mujeres son sensibles. Y muchas veces no, muchas veces detrás de todo eso hay un diagnóstico y tener ese diagnóstico puede hacer una gran diferencia en la vida de esa mujer. Alejandra Angers, ¿no sabes el gusto que me dio que vinieras otra vez al programa, que nos enriquecieras con tus comentarios? De verdad, muy interesante. Muchas gracias, Janet. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí acompañando. Y con Sergio quiero recordar al público que tenemos Simisae y está disponible para todas las personas que sientan que algo no está funcionando bien, que sienten que están angustiadas, temerosas. Bueno, hay tantos problemas mentales, emocionales, que necesitamos atender con especialistas. Así es. Y ahí está Simisae. Recuerden ustedes que funciona los 365 días del año y funciona 24 horas. Recuerden que es 800-911-3232, la línea que debe estar siempre en nuestra mente para poder acudir en el momento que lo necesitemos. Y además dan seguimiento y todos son unos profesionales. Gracias a Simisae del Dr. Simi. La voz de la razón, Circa, nos comparte la manera en que podemos sintonizar este programa y todos los demás de nuestra barra y que lo hagan ustedes cuando lo necesiten o cuando lo quieran compartir con alguien. Así que adelante, Circa. Mediante nuestro canal de YouTube de Simi Televisión, usted podrá consultar este y todos los capítulos de La Vida es Lucha desde cualquier lugar. Además, podrá comentar, darle like y compartirlo. Para recibir atención psicológica para la detección de trastorno autista en mujeres, llame a la línea del Centro Simi de Salud Emocional, Simisae. Marque el 800-911-3232 para recibir orientación y apoyo por parte de los más de 150 especialistas listos para atenderle. Espero que hayamos llegado a su corazón con este tema. Es primordial que aumentemos el conocimiento del perfil autista en niñas, adolescentes y mujeres para llevar a cabo una detección temprana del trastorno y así dotar a las niñas lo antes posible de herramientas sociales y comunicativas. Soy Janet Arceo y fue, créame, un gusto compartir con usted esta emisión de La Vida es Lucha. Nos encontramos la próxima semana. Bueno, y compártanos, ese es un trato que hacemos. Hasta la próxima.